La Primera Guerra Mágica en el universo de Harry Potter fue una época catastrófica en la historia mágica, un conflicto que duró 11 años. La guerra comenzó cuando Voldemort, obsesionado con la supremacía de la sangre pura, buscó derrocar el orden que existía y establecerse como el gobernante de los mundos mágico y no mágico. La guerra terminó oficialmente el 31 de octubre de 1981, cuando la maldición de Voldemort para matar a Harry Potter le rebotó, destruyó su forma física y lo dejó sin poder. Después de este conflicto de una década, quedaron cicatrices en el mundo mágico. Varias familias se rompieron y muchos importantes brujas y magos perdieron sus vidas. El mundo mágico estaba en ruinas. En cuanto a los 7 libros, el enfoque principal es la Segunda Guerra Mágica, un conflicto que duró solo 3 años. Para ponerlo en términos simples, la Segunda Guerra fue una sombra de la primera, la cual se llevó muchas más vidas y duró mucho más. También tiene una historia más compleja. La incertidumbre de la guerra se puede resumir con la siguiente cita. Imagina que Voldemort es poderoso ahora. No sabes quién lo apoya, no sabes quién trabaja para él y quién no. Sabes que puede controlar a las personas para que hagan cosas terribles sin poder detenerse. Temes por ti mismo, por tu familia y tus amigos. Cada semana llegan noticias de más muertes y más desapariciones, más tortura. El Ministerio de Magia no sabe qué hacer. Intentan mantener todo oculto de los Muggles. Mientras tanto, los Muggles mueren también. Hay terror por todos lados, pánico, confusión. Así solía ser. Acompáñenme a detalle para descubrir todos los detalles de la Primera Guerra Mágica. Veamos todo lo que los libros no nos dijeron. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de un conflicto que duró de 1970 a 1981, la Primera Guerra Mágica. Antes de comenzar, les recuerdo brevemente que solo un porcentaje de ustedes suele suscribirse, así que si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Algo importante que hay que decir desde ahora es que la Primera Guerra Mágica no debe confundirse con la Guerra de Magos Global, un conflicto que duró de 1910 a 1945 que fue iniciado por Grindelwald. La Primera Guerra Mágica solo afectó al Reino Unido. Grindelwald no tuvo nada que ver con ella. Las raíces de la Primera Guerra Mágica se pueden rastrear hasta Tom Riddle, también conocido como Lord Voldemort, quien fue clave para toda la guerra. Después de ser descubierto en el orfanato de Wool, Tom Riddle fue llevado a Hogwarts y al mundo mágico por Dumbledore. Durante su encuentro, Tom recibió su invitación oficial a Hogwarts y fue en este momento en el que se sembró una semilla que más adelante nos llevaría al oscuro legado de Lord Voldemort. Al llegar al colegio en 1938, Tom, para sorpresa de nadie, fue enviado a Slytherin. A pesar de su oscura naturaleza, no tuvo problemas para hacer conexiones. Tom quizá no tenía las emociones humanas necesarias. Eso no significa que no pudiera controlar a la gente. Su astucia y manipulación llevaron a que en 1939 formara una pandilla de cierto tipo. Un grupo que consistió de sus compañeros estudiantes. Convenció a estos magos y brujas de que era su amigo y se ganó su confianza. Pero la verdad es que Riddle no tenía ganas de hacer amigos. Solo quería usarlos para sus propias metas egoístas. La pandilla que Riddle formó fue alguna vez descrita por Dumbledore, quien trabajó en Hogwarts durante esta época, como una mezcla de los débiles en busca de protección, los ambiciosos en busca de gloria y matones que buscaban a un líder que pudiera mostrarles formas más refinadas de crueldad. La pandilla de entonces se llamaba los Caballeros de Walpurgis. Los miembros venían de familias de sangre pura bastante adineradas. Todos estuvieron involucrados en incidentes no muy placenteros durante sus ciclos escolares, pero a Tom nunca se le asoció con hacer nada malo, y era un estudiante ejemplar. Fue prefecto en 1942, durante su 5º año, y luego en 1944, en su 7º año, se convirtió en premio anual. Fue en esta época en la que tuvo que aceptar que su padre era un Muggle y su madre era una bruja. Desde entonces, Riddle adoptó el alias Lord Voldemort, para evitar cualquier recuerdo de su asqueroso padre Muggle. En este momento era obvio que Dumbledore era la única persona que veía a través del encanto manipulador de Tom. Debido a esto, Dumbledore lo vigiló de cerca, y su relación juega un papel crucial en la Primera Guerra Mágica. Durante su último año en Hogwarts en 1945, Voldemort vio la verdadera naturaleza del poder de Dumbledore cuando actuó para detener la Guerra de Magos Global. Dumbledore se enfrentó a Grindelwald y lo derrotó, lo encerró en su propia fortaleza y así terminó esa guerra. Entró un periodo de paz para el mundo mágico.
Sin embargo, Voldemort estaba al tanto de que esta paz no duraría, debido a los planes que él tenía en mente. Esta derrota de Grindelwald a manos de Dumbledore marca la intersección de la Guerra de Magos global y la Primera Guerra Mágica, que más adelante se conecta con la Segunda Guerra Mágica, cuando Voldemort buscó la Segunda Guerra Mágica y se encontró con Grindelwald en el 98. Durante su sexto año en Hogwarts, Tom Riddle discutió de la posibilidad de crear 6 Horcruxes con el profesor Horace Slughorn. Sorprendió al profesor con su interés en la magia oscura. Este acto marcó el constante descenso de Riddle hacia la oscuridad y su búsqueda de la inmortalidad a través de magia prohibida. En junio de 1942, Voldemort comenzó su viaje para crear Horcruxes. En ese mismo año, Tom Riddle mató a Myrtle Warren en un baño de Hogwarts. Creó su primer Horcrux al colocar un fragmento de su alma en su diario. En agosto de 1943, Tom Riddle viajó al pueblo de Little Hangleton y mató a su padre. Esta vez, Tom usó un anillo que perteneció a Marvolo-Gaunt, su abuelo, para crear su segundo Horcrux. En 1945, Tom finalmente se graduó de Hogwarts. Terminó su educación. Riddle se graduó y no perdió el tiempo para buscar su próxima aventura. Riddle aplicó para el puesto que quedó vacante de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, cuando se retiró la profesora Galatea Merrythought. Riddle vio este puesto como una oportunidad no solo para compartir su conocimiento de las artes oscuras, sino también como una forma de establecer su dominio dentro de la comunidad mágica. Pero Dumbledore, quien siempre lo mantenía vigilado desde hacía muchos años, estuvo en contra de contratar a Riddle para ser profesor de Hogwarts. Eso llevó a que Armando Dippet declinara amablemente la petición de Riddle. Dijo que era demasiado joven, pero le sugirió intentarlo después en el futuro. Fue más o menos por esta época en la que Riddle se envolvió en la historia de Hogwarts y sus fundadores, particularmente sus reliquias. Usó su astucia y encanto para persuadir a Helena Ravenclaw, la Dama Gris, y la hija de Rowena Ravenclaw para que le dijera el lugar en donde estaba oculta la diadema de su madre, en un bosque de Albania. Riddle consiguió la diadema y mató a alguien en el lugar. Así el objeto se convirtió en su tercer Horcrux. Cuando regresó a Inglaterra, Riddle rechazó varios puestos que se le ofrecieron en el Ministerio de Magia. Prefirió trabajar en Borgin y Burkes en el Callejón Nocturne. Fue ahí que formó una amistad unilateral con Hepzibah Smith, una adinerada coleccionista de antigüedades, y tuvo la oportunidad de conseguir la copa de Helga Hufflepuff y el guardapelo de Salazar Slytherin. Más adelante, mataría a Hepzibah usando veneno y culparía a su elfina doméstica del crimen. Luego, renunció a Borgin y Burkes y desapareció. Usó los asesinatos de Hepzibah y de un Muggle para crear su cuarto y quinto Horcruxes. En este momento, Voldemort desapareció durante casi una década, del 61 al 71. Pero varias cosas pasaron en este periodo que tuvieron influencia en la siguiente guerra. En 1959 nacieron Sirius Black y Peter Pettigrew, además de James Potter, Remus Lupin, Lily Evans y Severus Snape en 1960. Los individuos que más adelante tendrían papeles importantes en la Primera Guerra Mágica. En 1962, Nobby Leach se convirtió en el ministro de magia, el primer hijo de Muggles en tener el puesto. Esto llevó a una controversia entre aquellos que eran más conservadores. Muchos renunciaron para protestar. Eso llevó a un ministerio débil y dividido. El periodo de Leach terminó en el 68, cuando se enfermó. Abraxas Malfoy, el abuelo de Draco, fue el sospechoso de haberlo envenenado debido a su estatus sanguíneo. Leach murió poco después, y el ministerio se debilitó aún más. Estos eventos crearon una atmósfera de caos y división. Facilitó el regreso de Voldemort. Aunque aparentemente desapareció de 1961 a 1971, Voldemort se sumergió de manera profunda en las artes oscuras, estudió ramas oscuras de la magia y forjó conexiones con leales magos oscuros. Para cuando llegó 1970, Voldemort ya había abandonado el nombre Tom Riddle y había aceptado la identidad de Lord Voldemort. Sembró miedo en el mundo mágico y llevó a que todos se refirieran a él como el que no debe ser nombrado, o quien tú sabes, por puro terror. Al regresar, lo primero que hizo Voldemort fue intentar nuevamente convertirse en profesor de defensa contra las artes oscuras. Buscaba reclutar a un ejército de estudiantes. Dumbledore, sin embargo, rechazó su solicitud. Mientras estuvo fuera, Voldemort logró unir su antiguo grupo, los Caballeros de Walpurgis, con nuevos aliados, y se nombraron los Mortífagos. Cuando Voldemort volvió en 1971, ya tenía bastantes mortífagos listos para ejecutar sus planes de esparcir terror y causar caos.
Voldemort comunicó a sus mortífagos que para poder establecer un mundo con paz, debían eliminar el régimen existente a cualquier costo. Solo aquellos de sangre pura y los ideales correctos podrían florecer en este nuevo reino. En cuanto a magos y brujas oscuros, los mortífagos eran los peores. Su grupo era de aquellos magos y brujas que estaban empecinados en perseguir sus más oscuras ambiciones, los seguidores de Lord Voldemort. Obedecían todas sus órdenes para purgar al mundo mágico. La meta era restaurar la autoridad de la sangre pura, y así comenzó la Primera Guerra Mágica alrededor de 1971. En ese mismo año, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew, Severus Snape y Lily Evans comenzaron a estudiar en Hogwarts. Snape rápidamente se hizo amigo de estudiantes de Slytherin, que compartían cierta tendencia por la magia oscura y adoraban al nuevo tirano Lord Voldemort. Mientras tanto, James, Sirius, Remus y Peter formaron una amistad cercana. Snape se convirtió en su adversario, debido a que James y Sirius lo molestaban constantemente. Estas interacciones dieron forma a sus futuros y decisiones, y por supuesto que jugaron un papel en la inminente Primera Guerra Mágica. Como le negaron el puesto de defensa contra las artes oscuras, Voldemort se dio cuenta de que tendría que reclutar por otros medios. Entre 1971 y el 73, reclutó a varios seres y criaturas que eran rechazadas por el mundo mágico, entre ellos gigantes, hombres lobo y un número importante de dementores y agromántulas, entre otras criaturas. Esta unión de forasteros, junto con sus mortífagos, llevó a una gran destrucción y caos. Los primeros años de la guerra fueron en los 70. Este mago, hace unos 20 años, comenzó a buscar seguidores, y los consiguió. Algunos tenían miedo, otros solo querían un poco de su poder, porque él estaba consiguiendo bastante. Eran días oscuros, Harry. Con este ejército de criaturas oscuras y magos bajo sus órdenes, Voldemort comenzó a atacar al Ministerio de Magia. Buscó derrocarlo y establecer un nuevo orden mundial dominado por los sangre pura. Para alcanzar sus metas, los mortífagos y sus aliados ejecutaron ataques contra los muggles, tanto por entretenimiento como por crear caos. Estos incidentes consumieron cada vez más del tiempo del ministerio y de su atención. Buscaban a los culpables, impedían futuros ataques, ayudaban a los sobrevivientes y, conforme avanzaron las cosas, los mortífagos empezaron a atacar a hijos de muggles y traidores a la sangre. Los torturaban y a veces los mataban. Sembraron miedo en la sociedad mágica. Conjuraban la marca tenebrosa al asesinar. Eso sirvió para crear aún más terror. Eran en verdad tiempos oscuros. En respuesta al ejército de Lord Voldemort y sus seguidores, Albus Dumbledore se dio cuenta de que tendría que crear su propio ejército. Se estableció la Orden del Fénix en 1971. A pesar de que el ministerio oficialmente declaró que la Orden era un grupo rebelde, varios oficiales influyentes del ministerio, como Alpheus Douche, Dedalus Diggle y Alastor Moody, se unieron. El propósito era trabajar encubierto y con ataque a sorpresa en contra del ejército oscuro. Otros miembros de la Orden incluían a Aberforth, el hermano menor de Dumbledore, la señora Fig, quien vivió en la misma calle de los Dursley en el futuro, Alice y Frank Longbottom, que eran aurores, Mundungus Fletcher, Hagrid y Fabian y Gideon Pruitt, los hermanos de Molly Weasley. La mayoría de los miembros de la Orden habían conocido a Dumbledore y lo respetaban. Eso los llevó a unírsele en su lucha y a confiar en él con sus vidas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el poder de Voldemort y su influencia se expandió cada vez más. Eso llevó a ataques cada vez más brutales y frecuentes a cargo de él y sus mortífagos. Hogwarts se convirtió en un oasis en medio del caos. Dumbledore era el único mago capaz de desafiar a Voldemort, el único hombre al que Voldemort temía. Al mismo tiempo, los mortífagos esparcieron terror al marcar las escenas de asesinato con la marca tenebrosa. También sus identidades se mantenían ocultas para mantener secretas sus filas. Se generó un elemento de confusión y paranoia en la comunidad mágica. Si eso no fuera suficiente, Voldemort usó la maldición Imperius para aumentar la confusión y las sospechas. Llevó a que amigos y familias dudaran entre sí, y todo el caos que sucedía en el Ministerio de Magia definitivamente tampoco ayudaba. La ministra de entonces, Eugenia Jenkins, tuvo que atender rebeliones de Squibs en 1968. Se aumentó la división entre los supremacistas de sangre pura y los mestizos. Cuando Voldemort volvió a aparecer en 1971, Jenkins se enfrentó a caos en el mundo mágico y en el ministerio. Después de sus intentos fallidos para enfrentarse a Voldemort durante 4 años, la despidieron de su puesto en 1975. Su sucesor, el ministro Harold Mincham, se puso fuertemente en contra de Voldemort, pero se enfrentó a grupos de minorías que exigían trato igualitario. Esto aumentó las tensiones entre las familias de sangre pura. Las tradiciones se percibían en juego.
Muchos supremacistas de sangre pura se pusieron a favor de Voldemort. Barthemius Crouch, padre, el juez principal de la ley mágica, se convirtió rápidamente en alguien importante y llegó a ser jefe del Departamento de Seguridad Mágica. Juntos, Crouch y Mincham pudieron trabajar en contra de la amenaza de los mortífagos, pero solo ganaron pequeñas batallas en una gran guerra. En 1978, Snape finalmente se graduó de Hogwarts y se alineó con los mortífagos. Se unió a antiguos compañeros de clases como Evan Rossier, Lucius Malfoy y Bellatrix Lestrange. Por sugerencia de Snape, Voldemort buscó reclutar a Lily Evans, una bruja hija de muggles con gran talento, junto con sus amigos cercanos Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew. Pero a pesar de los esfuerzos de Voldemort, todos valientemente se negaron a unirse a sus filas. Al menos, eso parecía. Después de desafiarlo, James y Lily se casaron y junto con sus amigos se volvieron miembros de la Orden del Fénix. Durante la brutal guerra, la Orden se enfrentó a muchos desafíos. Fabian y Gideon Prewett fueron asesinados. Muchos miembros de la Orden desaparecieron y familiares de la Orden se convirtieron en objetivos. A pesar de las pérdidas, siguieron con la lucha. Y durante este periodo, James y Lily Potter, además de Frank y Alice Longbottom, desafiaron a Voldemort 3 veces. Un evento que contribuyó a la profecía. Voldemort luego se enfocó en un grupo pequeño de seguidores que tenía grandes talentos con la magia y una lealtad irrevocable. Confió en Snape y Bellatrix Lestrange para compartirles su conocimiento secreto de las artes oscuras. En este momento, Bellatrix desarrolló una gran obsesión con Voldemort, algo que por supuesto no era recíproco. Voldemort también le confió su diario a Lucius Malfoy. Buscaba usarlo para abrir la Cámara de los Secretos, sin directamente estar en Hogwarts, mientras Dumbledore era director. Severus Snape se convirtió en el seguidor más confiable de Voldemort, más que Bellatrix. A pesar de ello, Voldemort no le dijo qué tan importante era. En 1979, Regulus Black, el hermano menor de Sirius Black, terminó su educación en Hogwarts y se unió a los mortífagos también. Al inicio, aceptó la supremacía de la sangre pura, pero más adelante se decepcionó con el líder del grupo y le horrorizaron las violentas acciones en contra de muggles. Más o menos por esta época, Voldemort buscó poner a prueba las defensas de sus Horrocruxes y aprovechó al elfo doméstico de Regulus, Kreacher, para esto. Lo abandonó a morir. Pero cuando Kreacher sobrevivió y volvió a su hogar, Regulus se dio cuenta de que Voldemort había creado un Horrocrux e intentó destruirlo. Esta meta llevó a su violenta muerte a manos de los Inferi, pero logró reemplazar el guardapelo con una copia y le entregó el verdadero Horrocrux a Kreacher. En 1980, el ministro Mincham fue removido de su puesto debido a que no pudo terminar la guerra. De inmediato, fue reemplazado con Millicent Bagnold. En este momento, la guerra entró en su época más desesperada. Los mortífagos atacaban a miembros de la Orden sin piedad. Marlene McKinnon y su familia fueron asesinados por Travis, Nott y Mulciber, mientras Edgar Bones y su familia fueron víctimas de Thorwin Raoul y Fenrir Greyback. Gideon y Fabian fueron asesinados por Anthony Dolohov y Dorcas Meadows. Cara Dog Dearborn y Benji Fenwick también se enfrentaron a destinos trágicos a manos de Voldemort y sus seguidores. Estas pérdidas marcaron un crecimiento oscuro en el conflicto. En respuesta a esto, Barty Crouch padre finalmente autorizó a los aurores usar fuerza letal y maldiciones imperdonables. Alastor Moody, Kingsley Shacklebolt y Frankie Alice Longbottom lideraron una campaña en favor del ministerio en contra de los mortífagos. Se enfocaron en luchar contra gigantes y en aprender a seguidores de Voldemort. La captura de Alastor Moody, de Igor Karkaroff y otros simpatizantes del lado oscuro, junto con el encierro de Anthony Dolohov y Corbin Jaxley, marcaron victorias importantes. A pesar de estos éxitos, Voldemort se mantenía fuera de su alcance, gracias a su habilidad y poder. Dumbledore era el único capaz de enfrentarse a él. A pesar de que la guerra continuaba, la vida seguía adelante para aquellos que no habían recibido un impacto directo de la misma. Liderado por Dumbledore, Hogwarts se mantuvo como una fortaleza de la mejor educación mágica y no llegó a ser tocada por los mortífagos. Se especula que los nacimientos y matrimonios aumentaron considerablemente en esta época debido a la incertidumbre. Se casaban pronto porque la guerra era impredecible. A finales de julio de 1980, James y Lily Potter tuvieron a un hijo, Harry Potter. Frank y Alice Longbottom tuvieron a su hijo Neville Longbottom. Aquí entra la profecía. La profecía, por supuesto, se refiere a una predicción hecha por Sybil Trelawney en el año 1980, el mismo año en el que fue a la taberna Cabeza de Puerco junto con Dumbledore para una entrevista de trabajo. Durante su entrevista, un decepcionado y poco impresionado Dumbledore empezó a perder el interés, cuando de pronto Sybil entró en trance.
y en este trance, ella dijo la famosa profecía. Explicó que Lord Voldemort sería vencido por un muchacho que nacería a finales de julio, que tendría el poder para vencer al Señor Tenebroso. Lo que Dumbledore y Sybil no sabían era que Snape, quien entonces era mortífago, estaba espiando en la puerta. Este simple hecho puso a Sybil en gran peligro, y para protegerla, Dumbledore decidió contratarla para el puesto de profesora de adivinación en Hogwarts. La profecía dice lo siguiente: el único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado 3 veces. Vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual. Pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el 7º mes. Lo que es interesante sobre el espionaje de Snape es que no escuchó la profecía completa, y solo le dijo a Voldemort lo que recordaba. Debido a esto, se perdió detalles importantes como el hecho de que Harry sería señalado como su igual, y que tendría un poder que el Señor Tenebroso no conoce. Snape casi de inmediato se arrepintió de su decisión de confiarle a Voldemort la profecía. Se dio cuenta de que ponía en peligro la vida de Lily Evans, la muchacha que amaba. Con la información que Snape le dio, Voldemort rápidamente llegó a la conclusión de que Harry Potter era el muchacho del que hablaba la profecía. Lily y James Potter eran de los más poderosos seguidores de Dumbledore y miembros clave de la Orden del Fénix, es decir que Voldemort ya los tenía en la mira. El único otro niño que podía amenazarlo era Neville Longbottom, quien nació el 30 de julio, pero Voldemort firmemente creía que era Harry. Snape, sin embargo, al darse cuenta de que Voldemort iba a convertir a Lily en un blanco y también a su familia, buscó la ayuda de Dumbledore para protegerlos. A pesar de al inicio negarse a ayudar a Snape, entonces mortífago, Dumbledore con el tiempo aceptó ocultarlos. La familia Potter se escondió con el encantamiento Fidelio, con un guardián del secreto para que su ubicación se mantuviera oculta. En un principio Dumbledore se ofreció a ser guardián del secreto. Así solo él y unos pocos podrían ubicar a los Potter. Sin embargo, James y Lily eligieron a Sirius como su guardián, y de último minuto cambiaron a Peter Pettigrew, debido a sospechas dentro del grupo. Trágicamente, Peter los traicionó. Los entregó a Voldemort y la cadena de eventos ya la conocemos. Esto nos lleva a la siguiente jugada de Voldemort. Parcialmente por culpa de la ignorancia y también por la ingenuidad, Voldemort creía que podría evitar la profecía al asesinar a Harry. El miércoles 31 de octubre, Voldemort fue al Valle de Godric, donde vivía la familia Potter. Allí, Voldemort, en un intento de asesinar a Harry, terminó matando a James y Lily. Después de entrar en su hogar, Voldemort mató a James Potter antes de dirigir su atención a Lily y al bebé Harry. Conforme se acercó a Lily, le dijo que se hiciera a un lado y que le entregara a Harry, en parte por petición de Snape. Voldemort prometió perdonar la vida de Lily si aceptaba, pero su prioridad era proteger a Harry. Como no se hizo a un lado, fue asesinada por una maldición de Voldemort. Luego Voldemort apuntó su varita a Harry. Sabía que estaba a momentos de matar al único bebé o niño que era una amenaza para él y su régimen. Sin embargo, lo que pasó después fue algo que no pudo haber visto venir. Después de lanzar la maldición asesina a Harry, la maldición se le regresó, el resultado del sacrificio protector que Lily había hecho. Cuando la maldición le impactó, lo destruyó, y así llegó el final de Voldemort, al menos por un tiempo. A pesar de la destrucción del cuerpo de Voldemort y de su magia, no murió gracias a sus horrocruxes. Así, sobrevivió en un estado incorpóreo. Al temer por su vulnerabilidad, huyó de la casa que colapsaba y del país. Se negó a ser visto por nadie, incluidos sus mortífagos. Esa noche se corrió la voz de la derrota de Voldemort en todo el Reino Unido. Llevó a muchas celebraciones que hasta rompieron el Estatuto Internacional del Secreto. El ministro de entonces, Bagnold, justificó estas reuniones ya que la comunidad mágica tenía el derecho a celebrar. Esta fecha, el 31 de octubre, marcó el final de la Primera Guerra Mágica, aseguró la reputación de Harry como el niño que vivió y marcó el punto en el cual la lealtad de Snape cambió por completo. Esta es una fecha importante en la historia, ya que permitió al mundo mágico, al menos por un tiempo, volver a la normalidad. Durante la Primera Guerra Mágica, Voldemort llegó al máximo de su poder. Sí, claro, recuperó seguidores y recuperó su cuerpo también para la Segunda Guerra, pero en la primera tenía una gran fuerza en el mundo mágico. Sabía que él era el que dominaba, y todos los demás lo sabían también. Por eso esta fecha es tan importante.
Si los eventos de este día no hubieran ocurrido, el dominio de Voldemort del mundo mágico pudo haber durado para siempre, pero la derrota de Voldemort no terminó ahí. Aún había muchos cabos sueltos con los que había que lidiar. Había que capturar a los mortífagos restantes, como Travis, Mulciber y 3 cómplices en el asesinato de la familia Bones. Fueron capturados y encerrados. Thorfinn Brown, Gibbon, Selwyn y Jackson fueron encerrados en Azkaban. Igor Karkaroff traicionó a Augustus Rookwood. Fenrir Greyback y otros hombres lobo se ocultaron, y los gigantes que quedaron se reubicaron a Dinamarca. Severus Snape, quien dejó los mortífagos hacia el final de la guerra, recibió la aprobación de Dumbledore y se unió a Hogwarts como profesor. A pesar de estos esfuerzos, muchos mortífagos lograron evitar castigos. Usaron varias excusas y recursos para evitar las consecuencias de sus crímenes. Una de las excusas más populares era que habían actuado bajo la maldición Imperius. Aunque Lucius Malfoy, Nott, Avery, los Carrow, Crabbe, Goyle y Corbin Yaxley se enfrentaron a acciones legales, lograron evitar los cargos. Y aunque Voldemort ya no estaba, su causa siguió con vida hasta cierto punto. Y no todos los mortífagos se habían rendido. Bellatrix Lestrange, Rodolphus Lestrange, Rabastan Lestrange y Bartemius Crouch Jr. fueron los mejores ejemplos de este grupo. Ellos secuestrarían y torturarían a Frank y Alice Longbottom en un intento para conseguir información de la ubicación de Voldemort. La tortura fue tan severa que los Longbottom perdieron la cabeza y debieron ser internados permanentemente en el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. Esto dejó a su hijo Neville a cargo de su cariñosa abuela. El horrible ataque llevó a mucha ira y fue considerado uno de los crímenes más horribles que jamás se hayan cometido. Alastor Moody y Kingsley Shacklebolt lideraron a un equipo de aurores para capturar a toda la familia Lestrange y Crouch Jr. Fueron llevados a juicio, donde Barty Crouch, padre, avergonzado por la participación de su hijo, los sentenció a todos a cadena perpetua en Azkaban. En este momento, Bellatrix expresó su lealtad al Señor Tenebroso. Dijo que regresaría para salvarla y a su familia, mientras se los llevaban los dementores. Después de perder muchas de sus habilidades mágicas, un Voldemort derrotado se refugió en Albania. Se aventuró en un bosque remoto en el que previamente había estado. Desesperado por recuperar una forma física, intentó poseer los cuerpos de animales, particularmente serpientes, aunque esto solo llevó a una muerte prematura de las criaturas debido a que no podían soportar sus poderes. Como no podía poseer humanos debido a que los aurores lo buscaban, Voldemort esperó. Quizá alguno de sus seguidores lo encontraría y restauraría su poder. No sabía que muchos de sus seguidores habían sido encerrados o asesinados. Las fuerzas del lado oscuro que habían atemorizado el mundo mágico durante años desaparecieron. Los sobrevivientes empezaron a reconstruir, pero la presencia de Lord Voldemort, que había superado a Grindelwald como el mago oscuro más formidable, proyectó una larga sombra de miedo. Incluso una década después de su caída, mencionar su nombre generaba pánico. La creencia de su posible supervivencia se mantenía por ahí, y algunos decían que solo estaba esperando el momento oportuno para resurgir, a pesar de que estuviera horriblemente débil y casi muerto. Ese fue el final de Voldemort, de manera temporal. Y eso es todo por este video. ¿Aprendieron algo nuevo sobre la Primera Guerra Mágica? ¿Qué otra etapa les gustaría explorar? Díganlo en los comentarios y, como siempre, si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.